Buenas noches, Raquel. Hoy vamos a hablar de la narración. La narración tiene muchas cosas. La narración es un género literario, narrativo. En ella se narra o se cuenta un relato, y en ese mismo relato se puede contar una historia verdadera o imaginaria. El escritor lo que hace es hacer que el lector se imagine cómo es el fondo y los personajes de la historia. En la historia hay diferentes secuencias y versículos que lo que hace es avanzar y darle esa magia que tiene la narración. En la narración hay tres partes: es el encabezado, el cuerpo y el desenlace. El encabezado habla en sí, te introducen los personajes y todo, los personajes y demás de la historia. En el cuerpo se cuenta todo lo que es interesante de la historia, dónde va el personaje, qué hace, en cuándo, quién es el novio de quién y demás. Y al finalizar te cuenta el clímax de la historia y cómo termina la historia. Ahora vamos a hablar de las características de la historia. En ella hay diferentes cosas. En el relato se habla de las conjunciones, que son muy importantes, y las conjunciones de tiempo, que es lo que hace que la historia tenga más enriquecimiento. Los adverbios tampoco hay que dejarlos de lado, también son muy importantes, porque los adverbios de tiempo y de lugar son los que te dicen dónde es la historia, qué está pasando y cuándo es. También lo más importante de ella es el pretérito perfecto simple o el indefinido, que es decir, el tiempo en que te habla de la historia y qué está sucediendo, cuándo y cómo está sucediendo. También es el verbo, que es una cosa muy pero muy importante, de movimiento, de lugar, de acción, que es decir, te está diciendo qué ocurre en ella. Y ahora vamos a hablar de los actores o personajes. Los personajes son los que están actuando en ella y son los más importantes. Entre ellos el protagonista, que es el que manda en la historia, o la persona que habla en la historia sobre sí mismo y sobre toda la historia. El tiempo tampoco hay que dejarlo de lado, porque te dice cuándo está ocurriendo la historia. El paisaje y el narrador. El narrador puede estar ausente o de protagonista, que en sí es la persona, o como se dice, el personaje que te narra la historia y que está sucediendo en ella. Y por lo menos, y lo último que se habla en ella, o para finalizar, son las acciones, que hablan de qué hacen los personajes, qué hace el narrador, qué hace el otro, qué hace el otro y qué hace el otro. Espero que les haya gustado. Buenas noches.